Muchísimas gracias por estar aquí en este número tan extenso, que nos da mucho gusto preparar nuestras conferencias, el ciclo concretamente, que esta es la tercera de las conferencias que, a propósito de los grecos de Santo Domingo el Antiguo, pues hemos ideado, ¿no? Hoy le toca el turno a José Manuel Matilla, que es jefe de obra gráfica, es decir, dibujos, estampas y fotografías del Museo del Prado. Es una persona con muy amplio bagaje en el estudio de todos estos materiales, un buen conocedor del mundo del dibujo y sobre todas las cosas del mundo del dibujo desde un punto de vista museístico, que es ese profundizar en la materialidad pues de todos los aspectos que una obra realizada en dibujo contiene. Y eso es una marca muy importante, una diferencia que yo creo que esta tarde van a ver aquí. Se lo ha apropiado muy concienzudamente, doy fe, porque bueno, pues él estaba ahí pues trabajándolo mucho para contarnos algo del mundo de los dibujos del Greco, sobre el que hay siempre muchísima especulación. Que el Greco era un gran dibujante, nadie lo duda, viendo las obras que tenemos en el Prado o las que han venido ahora invitadas a propósito de la exposición. Vemos que debajo de esa capacidad pictórica tan inmensa hay un dibujante prodigioso que controla perfectamente pues todos los detalles, ¿no? Y eso es claro. Pero ¿en qué medida practicó el dibujo? ¿Cómo el dibujo le ayudó? Pues yo creo que esto nos lo va a plantear extraordinariamente José Manuel Matilla, al que le agradezco que haya aceptado dar esta conferencia, que tiene mucha dificultad, porque el Greco dibujante, como digo, ha promovido muchísimas especulaciones. Agradezco la presencia también de Alfonso Palacio, nuestro flamante director adjunto, que se está empapando de todas las cosas de la institución y también pues, de estas conferencias. Agradezco, y ya sí anuncio su presencia para el miércoles que viene, de Rafael Alonso, que veo allí en la lejanía, y que será el que cierre este ciclo, hablándonos de la otra gran obra maestra que pinta mientras estaba pintando este conjunto, que es el expolio de la catedral. Expolio que tuvimos la suerte de estudiar y también restaurar, concretamente Rafael Alonso, en el año 13, en los prolegómenos de ese año 2014, en que se conmemoraron los 400 años de la muerte del cretense. Así que nada, no se pierdan tampoco el miércoles que viene a la charla, la última, que dará Rafael Alonso. Y sin más, doy paso a José Manuel Matilla. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Leticia, por invitarme primero por tus palabras y luego por invitarme a dar esta conferencia, que es un poco un reto. Es un poco un reto porque lo que están viendo ustedes en la pantalla, hay 4 dibujos en grande, son los 4 dibujos sobre los que tenemos una cierta seguridad que son del Greco. 4 dibujos, nada más. Voy a comenzar contando una anécdota que me ocurrió el sábado pasado. El sábado pasado, después de la conferencia de Leticia sobre el retablo, se me acercó uno de los asistentes a su conferencia y me pregunta: ¿entonces usted de qué va a hablar el próximo miércoles? Y digo, pues de los dibujos del Greco. Y me dice, ¿los dibujos del Greco? ¿El Greco dibujaba? ¿Hay dibujos del Greco? Primera dificultad, la gente no conoce que hay dibujos del Greco. Y la segunda dificultad que me planteaba es decir, claro, es que además el mundo de los dibujos, como no tienen color, pues ofrece una cierta dificultad para acercarse a los dibujos. Yo añadiría, tenía razón, la mayor parte de los dibujos no tienen color, son bicromos. Tenemos pocos dibujos, efectivamente, tenía toda la razón, pero además a eso añadiríamos que están rotos, están gastados, están viejos, y además ofrecen dudas. Es decir, es un mundo que a priori nos puede resultar pues poco atractivo y que para disfrutarlo, como todo, hay que un poco conocerlo, hay que aprender a mirar. Yo voy a tratar un poco de que con el pretexto del Greco
que es obligatorio en este caso, pues también aprendamos un poco a mirar aquello que podemos ver en los dibujos. A veces verlos directamente y otras veces pues verlos a través de los libros, que también tiene sus complicaciones y sus dificultades. Voy a tratar de contar eso un poquito. Les decía que en esta pantalla inicial tenemos 4 dibujos vistos de izquierda a derecha, con el puntero yo creo que lo ven, uno que se conserva en Berlín, 2 que se conservan en una colección particular y un cuarto que se conserva en la Biblioteca Nacional. 3 de ellos relacionados precisamente con el retablo de Santo Domingo el Antiguo, estos que vemos aquí, otros relacionados durante su periodo italiano, y aquí abajo les he puesto un dibujo del que vamos a hablar bastante, que desgraciadamente se perdió durante la Guerra Civil en el incendio del Instituto Jovellanos de Gijón, y otro ejemplo pequeñito abajo, que lo ven ustedes así en chiquitín, no soy capaz de darle con el ratón, pero bueno, ustedes lo ven ahí abajo, que tiene que ver un poco con los dibujos que han sido objeto de debate a lo largo de la historiografía, de los años en los que, bueno, los historiadores, los coleccionistas, los conservadores se empezaron a fijar en los dibujos del Greco. El Greco, desde luego, ha dibujado, como todos los artistas. Yo dudo que no exista un artista antiguo que no haya realizado dibujos. A veces conservamos más, a veces conservamos menos. El ejemplo paradigmático sería el de Caravaggio. ¿Qué dibujos de Caravaggio conocemos? De Velázquez también conocemos muy pocos, pero de los demás artistas pues se conocen dibujos. Se conocen dibujos aunque no se vean de forma permanente en las colecciones. Siempre repito lo mismo, los dibujos por sus condiciones físicas, por su materialidad, tienen que estar guardados en las cajas de los museos, en las colecciones, y solo puntualmente los exponemos. Pero el dibujo, yo decía que el Greco, por supuesto, que dibujó. Y el documento primero que tenemos de que el Greco dibujó lo encontramos en los 2 inventarios que se conservan. El inventario de 1614, realizado tras su fallecimiento por su hijo Jorge Manuel, y el inventario de 1621 de los bienes de Jorge Manuel, que se conservaban, bueno, pues en el taller. Cuando uno mira ese inventario, ve que hay muchas cosas que no conocemos, que no se conservan. Conocemos, bueno, las referencias bibliográficas de su biblioteca, pero muy pocos libros que fueran de él. Conocemos pinturas, conocemos modelinos, pero hay una serie de apartados que vemos aquí, que son los modelos de yeso, los modelos de barro y cera, las estampas, los dibujos y las planchas de cobre, de las que apenas tenemos referencias. Muy pocas. He incluido todas en este grupo porque todos ellos tienen que ver con la práctica del dibujo. Y lo interesante es ver que hay cantidades notables. Hablamos de 20 y 30 modelos, en total son 50 modelos, 200 estampas que formaban parte de su colección. Las estampas fueron un complemento fundamental para la práctica artística del Greco, como Leticia Ruiz precisamente estudió con motivo de la exposición que se hizo en el Museo del Prado de la Biblioteca del Greco. Gran parte de sus obras tienen una fuente directa en estampas flamencas e estampas italianas que directamente pues copiaba muchísimos aspectos, es decir, tenía estampas como instrumento de trabajo. Y luego ese primer inventario dice 150 dibujos. Estamos diciendo que conocemos 4 dibujos, y de esos 4 dibujos, uno correspondería a su periodo italiano. Quiere decirse que conocemos 3 dibujos. Y si le añado este dibujo del Instituto Jovellanos, 4 dibujos frente a 150. Tampoco nos dice que sean 150 dibujos suyos, cuidado. Es decir, tenemos que valorar muy detenidamente estas cifras del inventario, porque pueden ser suyos o pueden ser de otros, como gran parte de los artistas han hecho a lo largo de la historia. Han tenido dibujos de otros artistas que han heredado de otros talleres, que han intercambiado. Es decir, no nos está diciendo 150 dibujos suyos. Y luego nos habla de 10 planchas de cobre talladas, a las que también voy a hacer una pequeña referencia. Sin embargo, si comparamos las cifras con las del inventario de 1621, nos damos cuenta de que hay muchos más modelos, que hay muchos más número de todo. ¿Por qué? Bueno, ¿le dio más tiempo a Jorge Manuel a hacer el inventario? ¿O es que en esos años que pasan del 14 al 21, Jorge Manuel, que seguía teniendo el taller, siguió incrementando la colección, los bienes que existían en el taller? Bueno, son preguntas a las que de momento no tenemos respuesta y que son objeto de especulación. Pero en ese inventario de 1621, que es más preciso, dice 100 estampas de diferentes autores.
otras 100 estampas hechas en casa, es decir, estampas de unas obras que analizaremos rápidamente más a continuación, tienen que ver con obras de reproducción de la propia obra del Greco. Y luego dice 3 libros de estampas, bueno, una forma habitual de conservar las estampas. Pueden ser hojas sueltas o pueden estar pegadas en un álbum, en un libro, en un cuaderno. Y luego nos dice 250 dibujos. He mantenido la grafía del testamento. No se piensen que son erratas mías a la hora de transcribir, que podrían serlo, pero he puesto mucha atención en que ese 200 sea con Z y de vez en cuando aparezca una C mayúscula. 250 dibujos de blanco y negro en historias y otros dibujos de modelos. Perdón. Bueno, no sabemos muy bien qué quiere decir dibujos en blanco y negro, pero yo lo voy a tomar por esta parte del comienzo que he dicho, de que los dibujos pues no tienen color. De alguna manera son trazados a lápiz, son trazados a carboncillo, a pluma, con pincel. De alguna manera son dibujos monócromos. Y dibujos de modelos, que bien podrían ser modelos que le han servido a él para hacer sus composiciones, o bien podrían haber sido, como hablaba esta mañana con Leticia precisamente, esos calcos que podía utilizar para hacer las réplicas, que eran una de las actividades fundamentales del taller del Greco. Si estos calcos los conservó en 1621, desde luego por su fragilidad, eran papeles normalmente aceitados, papeles muy quebradizos, que tuvimos ocasión de ver en una exposición que hicimos hace poco tiempo del lapicero Alburil, papeles que se quiebran, que se rompen y que por tanto una vez que cumplen su función pues pueden ser desechados tranquilamente. Y finalmente dice 12 planchas de cobre talladas. Había 10 antes y ahora hay 12. Bueno, esto nos habla de unas cifras considerables de las que sin embargo no ha quedado rastro, al menos en lo que tiene que ver con los dibujos del Greco. Cuando habla del taller, les traigo una estampa que adquirimos hace poco tiempo como parte de una colección que representa las actividades de la imagen del arte a través de la estampa, donde nos muestra la Academia Taller de Baccio Bandinelli, de unas fechas un poquito anteriores a las fechas en las que estamos hablando, 1550, en la que vemos pues al maestro dirigiendo las labores de dibujo fundamentalmente. El dibujo tenía que ser algo que se practicaba diariamente en los talleres y que no podía estar exento el taller del Greco, pero lo traigo además porque tiene que ver con algunas de las cosas que hemos mencionado anteriormente. Cuando decíamos lo de los modelos, pues ven ustedes en toda esta cornisa superior pequeñas esculturas clásicas, pequeños modelos anatómicos también, que eran los que copiaban los artistas y probablemente los que le servían al Greco, como se dice según la tradición del taller de Tintoretto, pues para elaborar algunas veces sus composiciones, ¿no? Cuando pensamos en esos angelotes que veíamos volando el otro día en la Asunción, pues podríamos pensar que pues esos angelotes podían ser angelotes móviles que se movían y que iban transformándose. Bueno, de alguna manera estos modelos tridimensionales que sabemos que tenía Tintoretto en su taller, donde el Greco estuvo en su estancia veneciana, podrían formar parte de esta actividad de los talleres y podían ser estos los modelos que reflejaba el inventario de los bienes del Greco. En cuanto a las estampas, pues como digo, no sabemos qué estampas tenía el Greco. Podemos intuir muchas de ellas por las referencias que hay tomadas de las estampas en las composiciones pictóricas, pero no las guardaban en una colección, las utilizaban. Y ese uso hacía que se deterioraran, que se rompieran y que prácticamente no hayan llegado a nuestros días. Y les traigo este álbum que conservamos en el Museo del Prado, no porque fuera el del Greco, ni porque sea de una fecha cronológica, sino porque nos puede servir como ejemplo de cómo tenían las estampas en los talleres. Esto pertenece a un álbum de un artista de origen italiano que trabajó en la Escuela de Dibujo de Cádiz en 1804 y que las estampas que servían para la enseñanza del dibujo en la Academia de Dibujo de esta ciudad, pues las tenía pegadas en un álbum. ¿Para qué? Para conservarlas. Pero cuando las miramos y tenemos esta doble página preciosa como objeto material en sí, pues vemos que están rotas, manchadas, coloreadas, a veces cuadriculadas. Bueno, es muy probable que esas estampas del Greco pudieran estar conservadas en un álbum o pudieran estar en carpetas, pero lo cierto es que son materiales frágiles que habitualmente se deterioran. Y cuando habla de libros de modelos también nos podíamos encontrar con un ejemplo único también que tenemos en la colección del Museo del Prado, que es este libro de un escultor
español, navarro probablemente, de finales del siglo XVI y comienzos del XVII, donde recopila distintos modelos que van a servir para la práctica del taller. Es decir, cuando hay que representar un descendimiento, pues allí tienen un dibujo que probablemente haya copiado incluso una estampa anterior, ¿vale? O estamos viendo, por ejemplo, esta figura de aquí desnuda, que es muy similar, y voy a retroceder un par de imágenes, muy similar a esta que vemos aquí abajo. Es decir, están copiando modelos clásicos y, bueno, forma parte de esa práctica habitual del taller, igual que el estudio de la anatomía. El Greco yo creo que es un extraordinario anatomista. Si nos fijamos en las pinturas, y ahora tenemos ocasión de ver algunas de esas figuras que aparentemente están vestidas, pero están claramente desnudas, podemos ver que ha hecho un estudio maravilloso de la anatomía del cuerpo humano que necesitaba conocer todo artista. Bueno, pues es muy probable que el Greco también tuviera esos dibujos que se han perdido en libros o en cuadernos como este que aquí tenemos. Todo es una especulación. Y mencionaba también las trazas. No hay que olvidarnos de esa faceta del Greco como autor de retablos y como arquitecto también. De alguna manera esas trazas, el uso de la palabra traza, remontándonos a las acepciones más antiguas, al uso más antiguo que hay de la palabra en castellano, está hablando precisamente de este tipo de composiciones, de este tipo de proyectos trazados relacionados con la arquitectura, en la que cuando se trata de un retablo incluía incluso una brevísima descripción de las figuras que tendrían que integrarlo. Les he tomado un detalle aquí a la izquierda. Ampliar tantísimo los dibujos a veces es un problema, porque estamos hablando de dibujos que son pequeños. Ahora hablaremos de que el tamaño importa, en el caso de los dibujos, mucho a la hora de estudiarlos. Pero bueno, esas trazas a las que se refiere los inventarios, pues podrían ser de este tipo. Y de hecho, el retablo de Santo Domingo el Antiguo consta documentalmente que el Greco elaboró una de las trazas. ¿Cómo sería? Pues aproximadamente como esta, que es una traza de Gaspar Becerra, de una fecha, pues como ven, 1560, 1570, muy próxima a lo que estamos aquí viendo. Dibujos en los que están delineados los elementos fundamentales de la composición. Y por último hablo de esas láminas que dice que hacía. Unas láminas en las que, teniendo un sentido comercial y de éxito también, como había visto en Italia, se dio cuenta que a través de la estampa se podía conseguir la fama, no solo obtener dinero por la venta de estampas, sino sobre todo la fama. ¿Y la fama cómo se obtenía? Divulgando las composiciones de uno. Y para eso se trajo o coincidió con un extranjero como él, con Diego de Astor, venido de Flandes, que su primer trabajo lo va a realizar con el Greco durante unos cuantos años, encargándose exclusivamente de reproducir algunas de sus pinturas. Y claro, es muy difícil reproducir la pintura del Greco, porque la pintura del Greco no tiene dibujo. Aquí entramos en un tema complejo, que es el del dibujo y el colorido. Si yo hiciera una encuesta ahora, como hacen en algunos programas de televisión, levanten la mano aquellos que piensan que la obra del Greco es dibujo. A pocos la levantarían. Seguramente, si digo colorido, nos encontraríamos con una respuesta masiva, ¿no? Bueno, efectivamente, la obra del Greco es sobre todo pinceladas, es color, y reproducir eso a través de líneas de grabado es enormemente complejo. En España no había nadie capaz de hacerlo, y va a ser precisamente un flamenco que va a venir a España y que posteriormente va a tener un éxito como grabador de la Casa de la Moneda, el que va a iniciar ese tipo de trabajos, de los que se van a conservar al menos en la actualidad conocemos 9 estampas solo. Decía el inventario que había 12, pero bueno, les traigo un detalle de esta adoración de los pastores que se conserva en Valencia y de una estampa, que las estampas es un medio múltiple, sin embargo a veces solo conocemos un ejemplar de esa estampa. Este sería, por ejemplo, uno de los casos. Solo conocemos una estampa que reproduce esta adoración de los pastores invertida, como ven, como es práctica habitual en el siglo XVI y gran parte del siglo XVII de las composiciones pictóricas. Se copiaba directamente sobre la lámina, con lo cual el resultado era inverso. Y ven cómo en este detalle de este macro, donde se puede ver una parte de la rodilla de San José, me parece que es, pues ven cómo realmente no hay un contorno, sino que simplemente lo que ha hecho ha sido tratar de traducir esa falta de dibujo, esas pinceladas, esas formas realizadas a través de pinceladas, traducirlas a un lenguaje lineal, pero que sin embargo no esté constreñido por la línea. Bueno,
Yo les voy a contar muchas cosas, a lo mejor demasiadas, pero la idea es un poco darles también a ustedes la amplitud que tiene el estudio del dibujo, que no se limita solamente a veces análisis formales. Pero luego hay una serie de dibujos que no están perdidos, pero son invisibles. Son los dibujos que están subyacentes en algunas de las pinturas y que también nos dan una pista para saber cómo podría dibujar el Greco. Aquí les traigo la Dormición de la Virgen, que no sé si es la segunda o la tercera de las obras catalogadas recogidas por José Álvaro de Opera en su catálogo razonado, que continúa Leticia Ruiz en la actualidad, donde precisamente esta obra realizada en Creta pues tiene una parte que apenas es algo más que un dibujo trazado sobre un fondo dorado con unas pinceladas muy ligeras, unas pinceladas que no llegan siempre a hacer un contorno y que el volumen se consigue ¿cómo? Pues dando lo que yo llamo acentos, los resaltes con pintura blanca. El blanco va a ser siempre el elemento que va a servir para dar volumen a las figuras y es una práctica habitual en el dibujo y que la vamos a ver en el Greco. Esto lo hace en Creta, pero cuando va ya a Venecia empieza a hacer un tipo de composiciones en las que sigue utilizando ese mismo lenguaje. Aquí vemos un infrarrojo en la parte derecha donde vemos lo que hay debajo de la pintura, lo que primero hace el Greco. Hay un dibujo previo, no sabemos si hay un dibujo en papel, lo tenemos que suponer, pero lo que sí sabemos es que hay un dibujo realizado sobre la preparación blanca de la tabla, en este caso. Y ustedes lo ven aquí en la figura de la Virgen, que parece que es un cuadro inacabado. Es lo que hay debajo del cuadro. Pues es unas líneas de contorno de una extraordinaria fineza y muy, muy precisas. Y a veces, cuando los técnicos las analizan, son conscientes de que además luego va añadiendo unas ligerísimas aguadas también a esa preparación, que le van a servir como guía para la realización de la pintura. Son también dibujos, de hecho lo llamamos dibujo subyacente y en los últimos tiempos es una de las partes fundamentales de la investigación que se desarrolla en los museos para conocer cómo estaban hechas las pinturas, cuál era el proceso creativo de esas pinturas. Aquí les traigo la Anunciación del Prado, donde podemos ver el mismo ejemplo. Y ya vamos a centrarnos un poquito en los dibujos. ¿Cómo sabemos si un dibujo es del Greco o no? En principio, la persona que me decía, pues yo no sabía que el Greco hacía dibujos. Bueno, pues los primeros problemas se plantean cuando hay que establecer un corpus de dibujos. Cuando hablamos de dibujos del Greco, ¿cuáles son esos dibujos? Y la primera tarea del historiador del arte, la primera tarea del conservador de museos, del coleccionista, del connoisseurship, es tratar de identificar la mano de un maestro. ¿Cómo dibuja un artista? Hay una serie de elementos y Morelli en el siglo XIX fue el primero en tratar de, a través del método atribucionista, de determinar cuáles eran las huellas de la mano de un artista en un dibujo o en una pintura. Todos tenemos una caligrafía y esa caligrafía es individual. Bueno, pues trataban de buscar dónde estaban las señas de identidad de la obra de un artista. Y en el caso de los dibujos es especialmente importante porque los museos están llenos de dibujos, están llenos de cajas de dibujos, a veces las tenemos clasificadas como por autores, en orden alfabético, por escuelas, por siglos, pero en todos los museos hay un montón de cajas que son los anónimos. Bueno, anónimo no quiere decir nada más que no conocemos quién hizo el dibujo, pero a todo especialista en dibujos siempre lo que quiere ver cuando viene a un museo es enséñame la caja de los anónimos. Yo me dedico a los italianos, las cajas de los italianos, a ver si encuentro algo que pueda estar en mi cabeza. Porque una de las cosas que requiere esta práctica es tener no es mi caso, pero una extraordinaria memoria visual. Una memoria visual que es capaz de acordarse de cientos, centenares de dibujos. Y cuando no lo tenemos, pues tenemos la capacidad de tener fotografías que nos sirven para poder comparar. Es decir, es un estudio muchas veces de empezar a analizar y ver lo que encontramos. Y a veces revisar todo lo que se ha hecho, porque podemos estar o no estar de acuerdo en esas atribuciones. Bueno, el primer catálogo del Greco, un poquito razonado, es el que hace Wedey en 1967, donde es interesante ver que él decía que había
7 dibujos que él consideraba del Greco. Él decía 7. Y había 13 que a través de los catálogos habían ido apareciendo en casas de subastas o en museo que él consideraba que no lo eran y lo justificaba mínimamente. Unos años después, apenas en 1975, Angulo y Pérez Sánchez elaboran ese corpus, que es, como digo, algo fundamental para conocer cómo dibuja un artista, en el que aceptaban ya 9 dibujos. Pero había 2 de ellos que decían que no los habían visto por fotografía, de tal manera que había un poco también un acto de fe en esa aceptación de la atribución. Es fundamental el tener buen material gráfico, haber visto los dibujos y ser capaces de ir profundizando en el conocimiento, pero es fundamental conocer los dibujos. Y les he traído este pantallazo de una publicación que se hizo en el Thyssen en el 2014, en el que hubo una conferencia que yo les recomiendo que la vean porque trata de cosas que no vamos a hablar aquí, que trata sobre todo del tema de la literatura artística, de las opiniones que tenía el Greco con respecto al dibujo. Y son opiniones que conocemos a través de las anotaciones que hizo a Vasari y a Vitruvio, y al mismo tiempo donde también analiza problemas de atribucionismo que están presentes en nuestros días. Es una conferencia que está colgada, la pueden ver en YouTube y además se pueden descargar el libro. Afortunadamente estas cosas van cambiando y podemos tener al acceso para que el que le interese pueda profundizar en ello. Pero analiza otros temas, como digo, que no vamos a tratar aquí, como son el del atribucionismo puro y duro o el de las referencias literarias. En el 2007, hubo un acontecimiento. Nicholas Turner, que es uno de los mayores expertos en dibujos italianos, quiso ponerle nombre a un conjunto muy amplio de dibujos que hasta entonces se habían considerado de Palma el Joven y que llamaban también del dibujante misterioso. Hay aquí un poco de Sherlock Holmes, ¿no? Es decir, el dibujante misterioso. Vamos a tratar de ver quién es. Nicholas Turner, en bloque, son dibujos realizados teóricamente en el periodo italiano. Prácticamente todo ese conjunto de dibujos lo atribuyó al Greco. Y justamente ese mismo año, y prácticamente en los mismos meses, una historiadora francesa se los atribuyó a un pintor italiano, a Maganza. Un artista que probablemente Alessandro Maganza no hayan escuchado ustedes, pero ella, por comparación con otros dibujos y pinturas que se conservaban de él, lo atribuyó. 2 cosas radicalmente distintas, de escuelas diferentes y, sin embargo, a ojos de los expertos correspondían a manos diferentes. Bueno, todo esto generó un debate que sigue hasta nuestros días, donde en los catálogos los historiadores del arte especializados en dibujo van desechando este sí, este no, este puede ser, este no puede ser. Es decir, esto no es una ciencia. Cuando hablamos de la historia del arte, como es más una disciplina humanística que una ciencia, aunque queramos emplear todos los instrumentos científicos que estén a nuestro alcance. Pero al final hay un punto de subjetividad, porque los dos están muy convencidos de la corrección de sus atribuciones. Son dibujos que establecían la autoría del Greco en función de su comparación con obras pictóricas que él había realizado a lo largo de su carrera. Y esas parecidos, a veces parecen parecidos razonables, otras no tan razonables. Pero lo cierto es que viendo estos dibujos no hay una estrecha relación desde mi punto de vista, con las poquísimas obras, esas 3 obras que consideramos seguras que son del Greco. La de la derecha, hablaremos un poquito más adelante, esta de la izquierda es una pintura que la Morgan Library adquirió hace muy poco tiempo como atribuida al Greco y que todavía en su catálogo aparece de esta manera. Pero bueno, para Nicholas Turner está clarísimo que es del Greco. Si nosotros lo comparamos y ustedes a golpe de vista lo pueden ver, hay sutiles diferencias en la forma de trazar las pinceladas, en la forma de dar las aguadas. Podríamos estar explicando y dedicar prácticamente solo una clase a hablar de estos temas. Y seguramente no nos pondríamos de acuerdo dependiendo de nuestro punto de vista. Pero lo cierto es que se lo traigo para que tengan ustedes en cuenta que el tema del atribucionismo en el mundo del dibujo es especialmente complejo y también hay que decirlo apasionante.
Hay dibujos como este, que se conserva en el Getty, que se adquirió como del Greco, estuvo de hecho en la colección, si mal no recuerdo, de Stirling Maxwell, y que es muy interesante porque, bueno, era de los que estaban como indudables del Greco. En el año 2007, Fernando Marías fue a Los Ángeles y vio este dibujo. Y se fijó en algo que todos los que nos dedicamos al dibujo nos fijamos siempre en primer lugar, que es en el papel. Puede haber un extraordinario parecido en la composición, en la técnica, pero vamos a mirar el papel, porque el papel nos puede dar a veces pistas definitivas. Y cuando miró este papel y consultó los repertorios de filigranas que existen, hay libros dedicados solamente a catalogar las filigranas, que es esa marca de aguas que vemos al trasluz en los billetes, en las hojas de papel y sobre todo en los dibujos antiguos, es la marca del fabricante. Pues lo que encontró fue que ese papel se fabrica en España en el siglo XVIII. Es decir, estamos descartando por completo un dibujo que hasta ese momento se estaba dando como de mano del Greco y que lo que ocurre es que no puede ser del Greco porque es del siglo XVIII. Y tampoco es un dibujo que sea una preparación muy lógica para una composición. Siempre se ha puesto en relación con esta crucifixión, pero si ustedes ven el ángel estando a la misma altura que el San Juan, pues bueno, resulta un poco peculiar. Si lo miráramos con detenimiento nos daríamos cuenta además que si lo comparamos con las líneas de los dibujos que estamos seguros, que veremos más adelante, pues hay ligeras diferencias. Este es otro de los dibujos que se daban como seguros del Greco. El problema es que muchas veces los vemos y a veces pues los vemos mal, porque los vemos a través de fotografías en blanco y negro, de malas reproducciones. Y lo cierto es que de este dibujo, que había casi seguridad con que era del Greco, bueno, pues el papel es, aunque no tiene filigrana, es muy similar al del otro dibujo que hay en Los Ángeles. De hecho, hubo un estudio que se realizó sobre el dibujo antes de que se encontrara la filigrana del papel de Los Ángeles. Y ese estudio ya terminado y maquetado se guardó en un cajón porque todas las conclusiones eran erróneas en comparación con el otro dibujo. Pero bueno, el problema que nos encontramos, insisto, es el escasísimo corpus de dibujos que tenemos del Greco. Y eso nos lleva pues siempre a tratar de descubrir o de aventurar que el dibujo que practicó el Greco con seguridad, pues tiene que haber más testimonios por ahí. Otra de las formas de investigar los dibujos es a través de la caligrafía, de la letra. Si un dibujo tiene unas inscripciones, pues tratamos de ver de quién es esa mano. Y de hecho, por ejemplo, Rick Scorza, un historiador americano, en el año 2014, dedicó todo un estudio a comparar el reverso de este dibujo, que formaba parte de ese dibujo, de ese grupo de dibujos del Greco, según Nicholas Turner, y bueno, sus conclusiones fueron determinantes. Es la letra del Greco. ¿Y cómo sabe que es la letra del Greco? Bueno, pues en primer lugar porque la compara con algunos de los documentos que tenemos constancia segura que son del Greco. Una carta al cardenal Farnese y algunas de las letras en las anotaciones al Vitruvio y al Vasari. Bien, hasta ahí podríamos decir, está bien compararlo, pero hay que compararlo también con cómo escribía el resto de los italianos, de los venecianos que trabajaban allí. Dice, bueno, voy a compararlo con Palma el Joven, que es al que se le han atribuido anteriormente los dibujos, y lo descartamos, no tiene nada que ver. Bueno, y también lo voy a comparar con Alessandro Maganza, con este otro autor al que se le atribuyen, tampoco tiene nada que ver. Por tanto, lo más probable es que sean del Greco. Pero ¿cuántos artistas hay en Italia en este periodo? ¿Cuántos saben escribir? ¿Cuántos escriben? Bueno, eso no lo aborda y de hecho ha sido una de las críticas que se han realizado a esta forma de atribuir. Pero hay un dato más y es que el punto de partida es que la inscripción que se ve aquí abajo en el dibujo es no soy capaz de mover el ratón, se me ha ido ahora. Toda esa inscripción forma parte de unos versos de la Jerusalén liberada de Torcuato Tasso, que fue publicada en 1587. Si este dibujo es italiano, el Greco en 1577 está ya en España. Entonces no lo pudo copiar del libro. Entonces, ¿qué es lo que decimos?
pues que seguramente lo que le llegó fue un manuscrito y a partir de ese manuscrito él copió. Bueno, es una hipótesis y, como todas las hipótesis, está publicada, hay la valentía para publicarlo y lo que resta ahora es, bueno, pues seguir avanzando en ese tema. Y vamos a ver ahora ya, vamos a entrar en los dibujos que creemos que son del Greco. La primera forma de atribuir, la primera forma de catalogar es buscar que haya inscripciones en el papel, como hemos visto anteriormente. Y en muchas ocasiones hay firmas. Las firmas, bueno, inscripciones. Eso no quiere decir que sean firmas. Los artistas no firmaban los dibujos porque no estaban pensados para el comercio ni estaban pensados para dar a conocer una fama. Lo normal que hacían los artistas, bueno, era dibujar y guardarlo. ¿Y quién ponía las inscripciones? Pues las personas que venían detrás, las personas que los coleccionaban, las personas que los habían recibido en su taller y que de alguna manera querían asegurarse y guardar memoria de quién había realizado ese dibujo. Aquí tenemos 5 modelos distintos de inscripciones. La primera que vemos aquí a la izquierda no es una inscripción, sino es más bien una cartela que corresponde a un dibujo al que está en Berlín, al que realiza supuestamente en Roma. Las otras 2 que hay en el centro que pone Greco son los dibujos preparatorios para Santo Domingo el Antiguo. La tercera es el que está en la Biblioteca Nacional, el San Juan, que como ven es diferente, dice de mano de Domenico Greco. Bueno, ese de mano de Domenico Greco es una forma habitual de poner la atribución en los dibujos, se dice de mano de, y a veces lo puede poner el artista, raramente, pero lo puede poner el coleccionista. Y por ejemplo aquí tenemos referencias de que Antonio Solís, un coleccionista español importante, ponía esa inscripción abajo, lo que no quiere decir que solo la pusiera él, pero bueno, de alguna manera nos está hablando de que esas inscripciones ya vienen de antiguo, no son inscripciones que pone el conservador hoy o que pone el coleccionista del siglo XX ni tan siquiera del siglo XIX, son inscripciones que vienen, como digo, de antiguo. Y lo mismo ocurre con este de la derecha del perdido del Instituto Jovellanos, donde dice el griego, seguramente una inscripción del siglo XVIII, como veremos a continuación. Pero bueno, esto nos está dando algunas pistas. No hay otros dibujos que tengan inscripciones antiguas de este tipo, entre todos los que se conocen del Greco. El más antiguo de todos ellos sería este, que se conserva en Berlín, y que es un dibujo que nos permite hablar de muchas cosas. Nos permite hablar primero de ese debate que existía entre el dibujo y el color. Si pensamos en el Greco como miembro de la escuela veneciana, como partidario del color, y lo que vemos es que está realizando un dibujo más o menos inspirado en una escultura de Miguel Ángel, que no es el colorista, sino que es un miembro de esa escuela del dibujo, pues nos encontramos con algo un poquito confuso. Pero es algo práctico, es algo que realizan todos los artistas en este momento. Están copiando las esculturas clásicas y las esculturas de Miguel Ángel son también un referente incluso para los venecianos, como veremos a continuación. Pero lo que me interesa contarles de este dibujo es esa inscripción que, bueno, lo primero que pueden ver es cómo está realizado. Es un dibujo hecho sobre un papel azul. El papel azul es una práctica habitual de los artistas cuando quieren hacer dibujos de gran calidad y sobre todo dibujos que sean muy escultóricos, por decirlo de alguna manera, porque en el propio papel azul lo único que tenemos que hacer es empezar a descubrir la forma como añadiendo trazos a lápiz, pero luego sacando las luces. De alguna manera es un proceso que se puede parecer en algo al del escultor, que saca, dando lo mínimo en este caso. Vemos el tipo de trazo que hace, un trazo muy discontinuo. Por eso sí pensamos que es del Greco, porque es un trazo que se parece en cierta medida a esos dibujos fluctuantes que vamos a ver en esos poquísimos dibujos que se conservan. Y tiene abajo una inscripción que tiene que ver, bueno, aquí les traigo un ejemplo de los dibujos que hacía Tintoretto en su taller. Tanto Tintoretto como sus alumnos dibujaban permanentemente modelos miguelangelescos también, modelos escultóricos, como esos que hemos visto a los que se refería el inventario al principio. La escultura y la copia de la escultura forma parte de la práctica del artista. Aprender a ser artista a través del descubrimiento de las formas escultóricas. Tenemos la ocasión de ver esta exposición de darse la mano. Bueno, pues en este tipo de dibujos se están dando la mano el dibujo y la escultura, porque son referentes obligados. Y no podríamos pensar que es de Tintoretto,
porque, bueno, comparándolo con este dibujo, de aquí ese método comparativo que se utiliza en el ámbito del dibujo, pues vemos que es una forma ligeramente distinta de trazar. La forma de este dibujo del Greco es mucho más desvaída, mucho más deshilachada. Los dibujos de Tintoretto son mucho más potentes, como vemos en este caso. Y eso, bueno, aquí vemos qué es lo que estaría copiando. No está copiando la escultura del Día de Miguel Ángel, está copiando seguramente unos pequeños modelos de barro que probablemente de Miguel Ángel o de personas de su círculo, pues reproducían esas formas, formaba parte de la práctica, como digo, artística en estos años. Y aquí vemos, pues en una fotografía malísima, en blanco y negro, que es la única que hemos podido localizar, cómo probablemente aquello que estaba copiando el Greco no era tanto la escultura de San Lorenzo como uno de esos pequeños modelos que formaron ya parte de la práctica habitual del Greco. Y eso ha llevado a que en nuevas atribuciones se sigan buscando dibujos parecidos. Y aquí el que vemos aquí es un dibujo también atribuido muy recientemente al Greco en una colección particular que se pone en relación tanto formal como procedimental con ese tipo de dibujos. Bueno, aquí yo siempre digo eso de los parecidos razonables, pero bueno, no podemos hablar de una forma ligera de este tipo de trabajos. Y este dibujo siempre se ha dicho que formó parte de la colección de Vasari, que fue un regalo, algo que no se puede documentar, pero que se presupone, debieron coincidir en Roma en torno a 1570 y es cuando se dice que probablemente el Greco pues le regaló a Vasari y el Vasari pues le haría ese marco que vemos alrededor. El dibujo que estamos viendo es un dibujo ligeramente transformado porque le ha dado una aguada más azul, más intensa por todo el borde y además le ha dibujado las líneas del marco que son similares en cierta medida a las hojas en las que Vasari pegaba los dibujos de su colección. De alguna manera el libro de dibujos de Vasari era una ilustración de sus vidas a través de dibujos de buena calidad. Y bueno, en la parte inferior aparece la anotación Domenico Greco, con lo cual no vamos a dudar ni de la procedencia de Vasari, ni vamos a dudar del ojo de Vasari en este momento y que fuera un regalo. Pero digamos que siempre nos movemos en ese terreno de lo ambiguo. Y pasamos ahora a esos dos dibujos que hemos estado viendo de forma recurrente y que no están en la exposición. No están en la exposición y yo les decía antes lo de no están en la exposición por cuestiones de conservación y además porque yo les he hecho aquí una reproducción a escala, más o menos, si mi capacidad de hacer reglas de 3 siendo de letras no es incorrecta, aquí veríamos su tamaño, un tamaño minúsculo. Apenas tienen los dibujos 13 centímetros por 13 de alto, 13 por 5 centímetros. Si los hubiéramos puesto junto a la pintura, pues como vemos en esta reconstrucción no habríamos podido verlos, porque la catenaria nos habría impedido aproximarnos. Es importante ver el tamaño. Son dibujos muy pequeños. ¿Por qué son tan pequeños estos dibujos? Una posibilidad es que formaran parte de un dibujo mayor en el que de una traza en la que se estuvieran concibiendo precisamente la estructura del retablo. No es este el retablo del Greco, por supuesto, este como ven es de Alonso Carbonell, unos años un poquito posteriores, pero que nos sirve como ilustración de cómo podrían haber sido, cómo podría haber sido el dibujo si hubiera sido en una hoja mayor. Las figuras que vamos a ver a continuación son figuras apenas esbozadas en las que se esboza la sombra y que podrían estar insertas en un dibujo, como digo, mayor donde estuvieran las trazas. Aquí vemos otra vez estos dos dibujos y ya vamos a empezar a poder compararlos, para qué sirvieron, para qué se utilizaron estos dibujos. Vuelvo a ponerlos la referencia de escala. Es muy engañoso ver estos dibujos a este tamaño, pero tienen ustedes que pensar en lo pequeños que son, ¿no? Uno relacionado con San Juan Bautista, que está en la exposición, y el otro relacionado con San Juan Evangelista. Un detalle. Estos dibujos se vendieron a comienzos de los años 2000, en el 2002, 2003 creo, y ahora están en la colección Jean Cruget. En el catálogo de la venta aparecían en el color amarillento que ven ustedes y aparecían con todos los daños que tienen,
La dificultad del dibujo es pequeño, es monócromo y además están rotos, están gastados. Bueno, pues el coleccionista particular procura no comprar dibujos gastados, o al menos lo que hace es, con muchísima frecuencia, intervenir sobre ellos. Y lo que ven en el tono rosa es cómo están reproducidos en la página oficial de la Fundación Jean Crougier y cómo aparecen reproducidos en prácticamente todos los catálogos. Entonces yo ahora me hago la pregunta, ¿y de qué color eran estos dibujos? Yo estos los dibujos los he visto, pero ya me entra la duda de si la página oficial me dice que son rosas o eran amarillos como yo los recuerdo y donde se publicaron cuando se vendieron. Bueno, primer problema cuando estudiamos las obras de arte y especialmente en el caso de los dibujos. Reproducir las cualidades materiales del dibujo es extraordinariamente difícil. Reproducir los papeles, reproducir el tono de los papeles es muy difícil y por eso es necesario, cuando los vamos a estudiar, verlos al natural. Hay que ir a los gabinetes, hay que ir a estudiarlos y cuando se hacen los catálogos pues hay que cotejar con los originales, que es algo que hacemos habitualmente en el gabinete de dibujos. Pero me interesa también que vean cómo el dibujo ha sido restaurado. El dibujo cuando se puso a la venta tenía todas estas imperfecciones que aquí son visibles, pero tenía todas estas pérdidas que hoy en día se han restaurado. Bueno, restaurar los dibujos no es lo más apropiado. Somos partidarios casi siempre de dejarlos como están, evitar que se sigan deteriorando, pero no restaurarlos, porque el tipo de restauración cromática que se hace sobre un dibujo es completamente distinta al de la pintura. La reversibilidad de la restauración del dibujo es diferente a la de la pintura. Por tanto, bueno, se lo planteo aquí simplemente como problema. Hablábamos antes de las estampas del Greco y a mí no me cabe la menor duda que el Greco utilizaba, y es un tema que está presente en todos los catálogos del Greco, cómo se basó en composiciones previas, en estampas previas. En este caso, esta disposición de la figura en un nicho, que va a ser algo muy popular, se va a generalizar en Italia y realmente en toda Europa a partir del primer cuarto del siglo XVI a través de estampas, de las estampas de esta serie de dioses de la antigüedad en nichos. Bueno, aquí los dioses se han transformado en un santo, pero no me cabe la menor duda que el tipo de disposición en una peana, en una hornacina, con las sombras, está hablando de que el Greco se está fijando en cosas anteriores. Y eso no quiere decir nunca que el Greco plagiara, sino que simplemente es la forma habitual de los artistas de inspirarse en los modelos anteriores. Volvemos a ver esto y hacemos un jueguecito, que es ver cómo si reducimos la escala y la ampliamos al tamaño real, hay una exacta coincidencia entre una de las figuras, la de San Juan Bautista, con la pintura final. Eso nos lleva a pensar en que en este caso lo que estaba haciendo era elaborar un dibujo previo, un dibujo preparatorio. Un dibujo preparatorio en el que va esbozando aquella composición que va a llevar posteriormente al lienzo. En este caso, ¿cómo? Pues básicamente a través de los contornos generales de la figura, pero también en detalles que son difícilmente visibles en el dibujo, como son, bueno, pues las colgaduras del ropaje que tiene, que son bastante coincidentes también en el dibujo. Eso ocurre en el dibujo de San Juan, pero no ocurre lo mismo en el dibujo de San Juan Evangelista, que sin embargo tiene muchísimo más que ver con la disposición que va a tener uno de los santos en el cuadro de la Anunciación. Si ustedes piensan que esta figura estaba concebida para estar aquí, estaba mirando hacia arriba, estaba mirando hacia la Virgen, Bueno, pues lo que ha hecho en este caso ha sido transformar la figura y, como veremos, realizar otro dibujo distinto. A veces el dibujo concluye en una obra final, pero no siempre concluye en una obra final. Hay todo un proceso del que no tenemos constancia, pero que podemos intuirlo precisamente a través de estas huellas que nos han quedado. Y ven ustedes cómo ese dibujo se reaprovecha o lo reaprovecha de alguna manera para encajarlo o resituarlo en la figura de los santos que asisten a la Asunción de la Virgen. El otro dibujo, que está en la Biblioteca Nacional, debería estar colocado aquí al lado de la Anunciación. Sería muchísimo más pequeño que la cartela
como ven ustedes. Entonces yo creo que sabiamente vamos a hacerle un poco aquí la pelota a Leticia, ha decidido no traer el dibujo. Veremos además también por qué cosas no lo ha traído. Pero como ven ustedes, también el tamaño es muy pequeño. Frente a los 4 metros de la pintura, el dibujo tiene 22 centímetros. Bueno, aquí nos encontraríamos con esa dificultad que yo les decía. Es que el dibujo es pequeño, está roto y además está en blanco y negro. ¿Quién lo va a mirar? 4, vamos a mirar la pintura. Yo creo que es una decisión, en este caso, sabia. Y aquí tenemos el dibujo de la Biblioteca Nacional, que tiene una interesante procedencia porque es de la colección Manuel Castellanos. Esto nos va a servir para hablar también del tema de las procedencias, que es otro de los nudos gordianos del conocimiento de los dibujos. Vemos el dibujo y vemos la pintura. Y al principio pues nos puede llamar la atención bueno, es que son distintas proporciones. Uno es muy alargado y el otro es muy cuadrado, pero cuidado, no nos engañemos. Cuando lo miramos nos damos cuenta que hay también una coincidencia exacta entre ese dibujo y la pintura, lo que nos lleva a pensar que ha habido una traslación, en este caso literal, como la podía haber existido con el San Juan Bautista, del que probablemente habría habido un dibujo muy similar a este, un dibujo que además en este caso está cuadriculado. Y la cuadrícula nos puede hablar de muchas cosas. Si la cuadrícula está realizada en el momento en el que el dibujo es concebido como parte del proceso, forma parte de la ampliación. Pero la cuadrícula puede haber sido realizada muchísimo tiempo después como ejercicio por parte de un alumno para hallar una composición. Pero en este caso, por esa coincidencia exacta, vamos a pensar que este dibujo es exactamente de lo mismo. Les cuento otra vez un poco la misma historia que hemos visto antes con respecto al catálogo de la venta y a la página web de la colección Jean Grouget. En una fotografía antigua de la Biblioteca Nacional vemos el dibujo a la izquierda y en la derecha vemos el dibujo en la actualidad. Aquí se ha perdido algo. Bueno, es muy difícil iluminar los dibujos. No creo que se haya perdido nada, aunque en el catálogo de Wedey, creo recordar, se dice, este es un dibujo que está en tan mal estado que como no lo protejamos, se va a borrar por completo. Yo no voy a pensar que se ha borrado nada por completo, sino que esto forma parte del tipo de iluminación que se ha hecho. Así como tampoco han borrado la inscripción que aparece en la parte inferior, que aunque ustedes no lo vean, se ha reproducido con un passepartout y por tanto hemos perdido parte de la información. Tenemos que ser extraordinariamente meticulosos en las cosas que hacemos cuando damos a conocer también los dibujos, porque tenemos que ser lo más realistas posibles y dar la mayor información. Y este dibujo además nos da una información muy peculiar. Ahí en el dibujo, si ustedes se fijan aquí, hay una inscripción que dice 1R y una L, un real. Bueno, habitualmente los dibujos posteriormente, cuando se vendían, cuando pasaban en las testamentarías, se compraban y se valoraban y se ponía el precio directamente encima. No tenían las etiquetas, las pegatinas, pero le ponían directamente a tinta la inscripción, un real. Y en la parte de abajo, una marca, que la ven ustedes aquí y la pueden ver también aquí y que está aquí ligera ampliada, que nos ha llamado muchísimo la atención durante mucho tiempo. La primera que se fijó en esto fue una historiadora americana, Chrisley Mackey Smith, que se fijó que este dibujo, no este en concreto, sino unos dibujos de Velázquez, tenían esa misma inscripción y no sabía lo que eran. Se ha podido pensar que era una marca de coleccionista, pero una marca de coleccionista lápiz no es muy normal. En el curso de esta conferencia, pues nos hemos dedicado a buscar todos los dibujos que tenían esa inscripción, todos los que hemos sido capaces de encontrar, por supuesto, a través de las bases de datos. Y hemos encontrado bastantes dibujos en la Biblioteca Nacional. Podríamos pensar, por tanto, que es una marca que se puso cuando los dibujos entraron procedentes de la colección Castellanos en la Biblioteca Nacional. Pero es que nos hemos encontrado también dibujos en la colección del Museo del Prado y hemos encontrado dibujos en la colección Jovellanos, desaparecida pero reproducida, lo cual nos lleva a pensar que esos dibujos proceden de otra colección, de una colección anterior. Les traigo 3 ejemplos. En la Biblioteca Nacional hay los 2 dibujos de Velázquez
que se conservan o que se atribuyen a Velázquez, que tienen esa misma marca. La he marcado con un círculo porque a veces es difícil verla, y un dibujo en la colección del Museo del Prado que tiene esa misma marca. 3 procedencias completamente distintas. Castellanos en el primero, en estos Valentín Carderera en 1867, en estos José de Madrazo en 1898, y en esto del Museo del Prado ingresa en el Museo del Prado en 1931, nunca pasa por la Biblioteca Nacional, pero tiene una procedencia que es la de Ceán Bermúdez. Bueno, no sabemos si todos estos dibujos proceden en un determinado momento de Ceán, proceden de alguien anterior. Bueno, este es un tema que está actualmente abierto, que está siendo objeto de estudio y que, bueno, nos ayuda también a entender algunos aspectos que están presentes en los dibujos y que nos pueden ayudar a entender algo más. Y el último de los dibujos es este, del Instituto Jovellanos de Gijón, Los Apóstoles Dormidos para una oración en el huerto. Destruido, lamentablemente destruido. Bueno, en los primeros catálogos de la colección del instituto se pensaba que era de un artista del 19, no me acuerdo si era José Álvarez el Griego, no recuerdo bien el nombre, pero ya inmediatamente en los siguientes ya se empieza a pensar que es de verdad del Greco, y Pérez Sánchez en el catálogo que hizo ya lo reconoció como del Greco. Pero como está destruido, apenas nadie se ha fijado en él, y a mí es uno de los dibujos que más me interesan. Hay que pensar que este dibujo, cuando estaban todos expuestos, bueno, lo vamos a ver un poquito más a continuación. Lo que vemos es un detalle parcial de una pintura más grande. Tenemos constancia, a través de un dibujo de nuestra colección, de Francisco Pacheco, que cuando se trataban de elaborar composiciones complejas, los artistas trabajaban por partes, trabajaban por grupos. No hacían un dibujo enorme lleno de figuras, porque si se equivocaban tenían que rehacerlo entero o recortar un trozo de papel y volver a empezar. Este dibujo precisamente de Francisco Pacheco, que está en el Museo del Prado, 1610, es decir, no muchísimos años después, nos muestra cómo estaba hecho. Una composición muy compleja que está hecha a base de pedazos de papel pegados por detrás. Lo vemos en la luz transparente. Bueno, de alguna manera se nos ocurre pensar que este dibujo del Greco podía estar elaborado de esa misma manera. Dibujos elaborados no en una hoja perfectamente cuadrada, sino va elaborando los grupos. Estos eran los dibujos del Instituto Jovellanos, desgraciadamente desaparecido durante la Guerra Civil Española, al comienzo de la guerra, concretamente en el 21 de agosto de 1936. Bueno, se incendia el instituto. Y hay un libro muy interesante que yo también les recomiendo y que se lo pueden ustedes descargar de la página también de internet, de Francisco Gravifose, que se llama Difusión y Evocación, y cuenta la historia de los dibujos del Instituto Jovellanos de Gijón. Y es contar una historia de cómo se reunieron, cómo estuvieron expuestos, cómo se dieron a conocer, las campañas fotográficas que se hicieron. Es un libro, la verdad es que como casi todas las cosas que hace Francisco Gravifose, bastante, desde mi punto de vista, bastante interesantes y bastante bien hechas. Pero bueno, los dibujos estaban todos puestos en una sala. Hay, como ven ustedes aquí, no he conseguido encontrar, probablemente haya alguna fotografía más donde podía estar el dibujo del Greco. Pero sí sabemos por una referencia que estaba en la vitrina de honor. ¿Y dónde estaba este dibujo del Greco? En la vitrina de honor, junto a unos de Velázquez, uno de Miguel Ángel y unos dibujos de Goya. El Greco, Velázquez y Goya. Parece el título de una exposición del Museo del Prado. Ahí estaría ese dibujo, es decir, había una confianza en que ese dibujo, y todos los historiadores que han ido pasando a lo largo de este dibujo así lo han reconocido. ¿Qué es lo que tenemos? Fotografías en blanco y negro o en un tono más o menos sepia. Entonces, yo he hecho el ejercicio, me he permitido coger ese dibujo que habíamos visto en color anteriormente y transformarlo a blanco y negro y ver si se puede comparar. Y yo particularmente encuentro elementos de comparación. Encuentro elementos de comparación en la forma de trazar muy sucintamente las líneas de las figuras, apenas esbozadas, pero con gran seguridad.
no hay una reiteración en la forma de hacer las líneas, como las que habíamos visto en muchos de esos dibujos atribuidos al Greco durante su etapa italiana. Vemos que utiliza dos tonos distintos de aguadas. Hay la pluma por un lado para esos contornos muy ligeros, aguadas medias y aguadas un poco más oscuras, que son las mismas que vemos en este dibujo, y unos resaltes de clarión, de albayalde, perdón, en este caso, de pigmento, para dar las luces de forma muy sutil, muy sucinta. Bueno, yo a mí esta comparación, yo ahora mismo es el dibujo del Greco que más me gusta, tengo que reconocerlo. A lo mejor porque no existe y no lo puedo ver y se convierte de alguna manera en un mito, pero yo creo que es un dibujo al que se le ha prestado muy poca atención y sin embargo tiene todas las huellas de ser un dibujo del Greco. Y aquí vemos de las composiciones, el Greco elaboró varias composiciones sobre la oración en el huerto en distintos formatos, hizo distintas copias y aquí podemos ver, bueno, pues lo reprodujo a través de la estampa. También existe una estampa que se conserva, un ejemplar único en San Petersburgo, ahora mismo, que fue descubierta hace pocos años. Y bueno, vemos todo ese grupo de apóstoles y hay un detalle que es interesante y es que no copia ninguna de esas versiones. Podríamos pensar que es la copia que hace alguien de una pintura del Greco, de cualquiera de todas estas versiones, pero sin embargo es diferente. El grupo de los apóstoles está compuesto de una forma radicalmente distinta. Y eso nos lleva a pensar que probablemente lo que nos estamos encontrando es a ese tipo de dibujos preparatorios, esos dibujos que tuvo con seguridad que hacer el Greco a centenares a lo largo de toda su carrera, aunque lo que se conserven sean los modelinos, pero que seguro el Greco tuvo que hacer a lo largo de su carrera. Desgraciadamente perdido. Y finalizamos volviendo al inventario, en que nos decía de forma reducida 150 dibujos, 250 dibujos posteriormente. Bueno, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el trabajo al que nos enfrentamos? Bueno, pues a seguir buscando, a seguir analizando que las atribuciones sean o no sean razonables y, bueno, de alguna manera, en algún lugar es posible que nos estén esperando un montón de dibujos del Greco. Muchísimas gracias.